Buenos días a todos. Mi nombre es Bernardita Ponce y soy la encargada de marketing y comunicaciones de AGS Visión Inmobiliaria. En esta ocasión, me gustaría dar a ustedes la cordial bienvenida a nuestro conversatorio sobre el mercado urbano inmobiliario, oportunidad donde pondremos algunas experiencias de crisis pasadas, haremos un análisis del mercado actual en época de pandemia y presentaremos los desafíos y oportunidades que enfrentaremos. Hoy nos acompañan los profesionales de AGS Visión Inmobiliaria, Esteban González, socio y director de la Unidad de Asesoría Estratégica. También contaremos con la presencia de Rodrigo Aravena, socio y director comercial, y David Briones, jefe de la Unidad de Asesoría Estratégica. Los invito a que revisemos la agenda del día de hoy. Hoy presentaremos 3 puntos. ¿Qué lecciones nos dejan las crisis? ¿Cuáles son las tendencias actuales? ¿Y cuáles son los desafíos post-pandemia? Ahora, antes de comenzar con la exposición de Esteban González, presentaremos un video con testimonios de diversos actores de la industria inmobiliaria, quienes nos manifestaron su visión respecto a las crisis pasadas. Una de las grandes amenazas que tienen las crisis, ¿no? ¿Verdad? Que cómo uno las sortea de manera de poder pasar la crisis y no destruir valor, digamos, no destruir la capacidad de la empresa, todo lo que son los activos intangibles, tanto los activos tangibles, pero también los activos intangibles, o sea, los equipos, la marca, el prestigio. Ojalá no tirar el mantel tan rápido, ojalá darse un tiempo cuando uno está haciendo estos negocios grandotes, de mutuo acuerdo, ¿cierto? Esperar un poco, tener más paciencia, congelarlo, ocupar las cláusulas MAC, ¿cierto? Y darse un tiempo y conversar 3 meses después a ver cómo está el mercado. No intentar no salirse de la mesa al primer momento, y uno puede perder la oportunidad y te puede arrepentir después. Hay mucha gente, o sea, detrás del mercado hay muchas personas. Detrás de cada persona hay miedo, hay inseguridades, hay ignorancia muchas veces. Entonces, el mercado es esta reacción o esta sobrereacción, especialmente en Chile muchas veces, no hay que considerarla y al contrario, creo que hay oportunidades en esa sobrereacción. Hay que mirar las cosas con la mente fría. Hay que usar algunos elementos que se usaron en la crisis anterior, pero hay que ponerse creativo, innovador en buscar nuevos elementos para salir adelante. Y sin duda el rol que haga el Banco Central, que haga el gobierno, el apoyo a las empresas y a las personas va a ser clave en que salgamos más rápido o más lento. Genera algo súper positivo en la industria que nos empezamos a juntar en pos de que a todos promover, digamos, ciertos estilos de vida o ciertas comunas, y no solamente fue como rascarse cada uno con sus propias uñas, sino que también hubo muchas acciones en conjunto con las inmobiliarias. Esta pasada vamos a valorar lo que tenemos, vamos a ponernos más empáticos, más sensibles, más sencillos. Hay una frase que no es mía, pero que me encanta, que dice: nunca te pierdas una buena crisis. Y hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que tener cojones, hay que asumir el problema y hay que tener cabeza fría para ver cómo enfrentarlo y cómo salir adelante, cómo salvarse, digamos, para que la empresa no quiebre o tenga que cerrar la operación. Que nosotros el año entre el 82 y el 86 tuvimos momentos muy difíciles, momentos que no pudimos pagar a los proveedores, momentos que los bancos nos querían tirar la cadena, pero con coraje, con fuerza, y con fe, yo creo que uno puede salir adelante. En el ámbito de los mercados financieros e inmobiliarios abunda la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a este nuevo escenario? ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Primero que nada, contar con valores claros, sólidos, que son pilares con cimientos profundos. Los expositores hablaron de muchos valores.
yo quiero destacar 3 principalmente. Flexibilidad, porque hoy en día, más que nunca, no podemos tener el control de todo. Tenemos que aprender también a delegar, tenemos que aprender a confiar. Paciencia, porque es necesario tener altura de miras, es necesario, la paciencia nos otorga la capacidad de poder mirar las cosas con perspectiva. La paciencia nos hace respirar, como decía Oscar Biel, y esperar el momento apropiado para actuar. Pero al mismo tiempo, dado que las crisis son peligros y oportunidades, también la paciencia nos permite otear, mirar y buscar esas oportunidades que se van presentando. Y finalmente, confianza, porque definitivamente no estamos hoy en día en un pozo, sino que estamos en un túnel y poco a poco empezamos a ver la luz. Y lo segundo, para poder enfrentar este escenario de crisis, es poder administrar nuestras emociones, como lo mencionó muy claramente Arturo Roa. No cabe duda de que es un tiempo donde estamos abrumados de emociones positivas y negativas, y día a día tenemos que salir adelante y enfrentarlas, administrarlas y hacernos cargo de ellas. Y en este mundo líquido que vivimos, surgen las ciudades líquidas. ¿Y qué son las ciudades líquidas? Son las ciudades de la sociedad de la modernidad. Son cuerpos vivos, llenos de vasos comunicantes. Son ciudades digitales, competitivas e individualistas. Fiel reflejo de nuestra sociedad. Y tenemos 2 alternativas. O nos enfrentamos, o luchamos, o construimos desde adentro. Me gusta mucho esta frase de Albert Einstein: no podemos resolver problemas de la misma manera que cuando las creamos. Una segunda lección tiene que ver también, y está relacionada con la anterior, con mirar con cierta perspectiva lo que está ocurriendo hoy en día. El fenómeno de la crisis, si lo miramos con una perspectiva de 1 año, es totalmente diferente si la vemos con la perspectiva de 40 años. Las crisis y las recesiones son parte intrínseca del carácter cíclico del mercado inmobiliario. Lo que vivimos hoy día como algo normal es algo completamente normal mirado en perspectiva de largo plazo. Acá al lado hay un gráfico que les presento respecto a la evolución de los valores inmobiliarios en Reino Unido en los últimos 40 años. Lo mismo ocurre, o similar, de forma similar, en ciudades como Sydney, Los Ángeles, y también en ciudades de países en vías de desarrollo, como Santiago y Lima. El concepto es el siguiente: existe volatilidad, pero siempre hay una trayectoria ascendente. Siempre, siempre, siempre. Cualquier recesión nos brinda oportunidades de plusvalías y retornos de mediano y largo plazo. Y créanme que esta vez no va a ser diferente. Hay una frase y una pregunta que siempre con la familia nos hacemos, y tiene que ver: ¿a quién no le hubiese gustado comprar la propiedad que sus padres adquirieron hace 20, 30 años al precio que ellos pagaron? Simplemente hubiese sido extraordinario. Una tercera lección tiene que ver con no tenerle miedo a la burbuja. Muchas veces en tiempos de crisis aparece este miedo de la burbuja, aparece este mito, que los precios estaban inflados, que el mercado era especulativo, que no atendía a la realidad del mercado. Pero yo quiero poner acá de forma clara ciertos conceptos para que entendamos cuáles son los drivers, principalmente en el mercado inmobiliario del Gran Santiago, que mueven la ciudad y mueven el mercado del suelo. Algunos de esos drivers son urbanos, normativos, demográficos, financieros y geográficos. Vivimos en una ciudad limitada por la cordillera. Tenemos una normativa que cada día disminuye. En los últimos 10 años, la capacidad constructiva virtual que se puede desarrollar sobre la ciudad ha disminuido en un 100%, en un 50%. Por otro lado, el núcleo familiar cada vez es más pequeño. No obstante lo anterior, contamos con una banca y tasas de créditos hipotecarios aún muy favorables. A pesar del impacto de la crisis,
las correcciones de los valores de los activos y de los arrendamientos no han sido mayores, comparados con otros como lo que ocurrió en el mercado bursátil. Es importante destacar algunas cosas. La vacancia en proyectos de multifamily hoy día es de 5,5 y las bajas en los precios de arrendamiento de departamentos en el Gran Santiago alcanza aproximadamente un 7%. Ese 7% incluye, además, que muchos contratos han sido estipulados por 3 o 6 meses a precios de descuento. Lo que percibimos sí, y de forma fuerte, son desplazamientos de la demanda, son nuevas necesidades y comportamientos de los consumidores. Y desde esa perspectiva lo que vemos es que gente que habitaba y que vivía en el centro de Santiago se ha desplazado a Ñuñoa de Providencia. Gente que vivía en Puente Alto se ha ido a la Florida. Gente que vive en Vitacura, que vive en Las Condes, está pensando en cambiarse a Chicureo. O gente que quiere comprarse una parcela como segunda vivienda, como primera vivienda, en la quinta región o en el sur de Chile. Hay nuevas necesidades, hay nuevos comportamientos de los consumidores. Y un segundo punto a tener en consideración tiene que ver que los activos inmobiliarios, a nuestro parecer, son un refugio. Y creemos que esta década van a ser el refugio 2.0. Son activos físicos, tangibles, se pueden apalancar financieramente como ningún otro negocio. Se pueden generar negocios alternativos a la plusvalía, como la renta, la remodelación, el desarrollo. No están movidos por un mercado profesional. Sí, es cierto, pasamos de tener un mercado de inversionistas profesionales que hace 2 décadas eran un 10%. Hoy en día representan un 30%, pero el 70% siguen siendo las familias que necesitan soluciones habitacionales. Es importante destacar también que Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile, mencionó que los ajustes que se puedan estimar para los precios de la vivienda en los países desarrollados no necesariamente se van a repetir acá en Chile. Esto lo dijo hace un par de meses. La siguiente lección, por favor. Estamos en un momento muy relevante. Creemos que hay que poner marcha y pronto. Estamos en una crisis que afecta la oferta y la demanda de forma simultánea. Nos están golpeando por ambos lados, como nunca antes. La oferta por las limitaciones para continuar con nuestros proyectos inmobiliarios. Como nunca hemos tenido tantas limitaciones. Y demanda, porque la gente ha estado confinada, no ha podido salir, no ha podido consumir. Desde esa perspectiva, y si miramos algunos números de lo que está ocurriendo en nuestra economía y en el mercado inmobiliario, podemos ver que se han destruido 1,8 millones de empleos en el segundo trimestre. Nuestra economía se contrajo un 14,1 también en el segundo trimestre. Y se estima que Chile tardará 5 años en alcanzar el ingreso per cápita precrisis. Por otro lado, hay un programa de inversión pública por $30.000 millones en los próximos 5 años. Ahí está la oportunidad. Y ahí está la diferencia también con otras crisis. Por ejemplo, COVID es una crisis en tiempo real. Muy diferente a la crisis subprime que fue escalonada. La crisis subprime fue una falta de liquidez de la banca. Fue una crisis eminentemente financiera. Hoy en día, COVID y subprime, ambas comparten que tuvieron un fuerte ajuste del consumo y de la inversión privada. Pero hay una gran diferencia. Hoy en día, en esta crisis, no se ha perdido la confianza de los agentes financieros. Si una empresa es saludable financieramente, va a poder refinanciar sus deudas o va a poder financiar sus proyectos. Y yo creo que ahí hay un punto totalmente que nos diferencia de la crisis subprime. Es muy importante, como aprendizaje, que la profundidad y la extensión de la crisis es determinante. Y creo que aquí hay una invitación que queremos hacerle a todos los actores de la industria, porque mientras más pasa el tiempo, más profunda va a ser esta crisis. Y hay que aprovechar el momentum que se está dando en los últimos 2 meses para avanzar y sin mirar tanto el retrovisor y poder ver las nuevas oportunidades que se empiezan a vislumbrar. La última lección
tiene que ver con una visión estratégica de mediano y largo plazo. Tiene que ver con un artículo que escribí de una columna hace un par de semanas, denominada La Brújula Inmobiliaria, que tiene como objetivo visualizar el rumbo futuro y tomar acción. No solamente tenemos que pensar estrategias, sino también tenemos que ponerlas en acción. Eso es importante hoy en día. Muchas veces las crisis nos paralizan, el miedo, el peligro nos hacen retroceder. Lo que nosotros creemos es que están las condiciones para empezar a fijar esa carta de navegación futura. Y lo que hacemos nosotros acá en AGS principalmente son estrategias inmobiliarias, estrategias para poder contestar preguntas que tienen nuestros clientes. ¿Es mejor concentrar por plaza, por producto, por precio, o es mejor diversificar? ¿Invertimos, desinvertimos o ambas? Hoy día más que nunca es un momento extraordinario para gestar alianzas estratégicas. Si queremos desarrollar un proyecto, ¿por qué no nos asociamos con los propietarios? Y por otro lado, ¿cómo somos selectivos e intensamente selectivos? Todas estas preguntas hay que contestárselas, hay que hacérselas, y cada negocio tiene diferentes condiciones para poder responderlas. Pero también hay que mirar hacia adentro de las organizaciones. Hay que cuidar la operación, hay que cuidar lo que tenemos. Y también hay que ordenar la casa, procurando tener eficiencia y un control presupuestario. También hay que preocuparse de la innovación. Estos son los mejores momentos para innovar, porque de alguna manera tenemos tiempo para mirar qué cosas nuevas podemos hacer, qué tipos de crecimientos podemos tener, qué nuevos negocios podemos abordar. Esta crisis pasará como otras, y algunas ciudades, proyectos e inversiones saldrán reforzadas para el mundo post-COVID-19, mientras que otras no tendrán dicha fortuna. Los invito a tomar acción. Son tiempos en que hay que cultivar, y creemos que están las condiciones iniciales para poder avanzar. Ahora los voy a dejar con David Briones, que nos va a hablar de las tendencias actuales y en qué estamos ahora, hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Muy buenos días. Agradecerle a cada una y cada uno de ustedes su participación en este encuentro. A continuación les voy a presentar algunas tendencias que han surgido en respuesta a la crisis actual, gatillada por la pandemia, pero también algunas tendencias que se han venido desarrollando en los últimos años y que creemos se pueden mantener en el mediano plazo. Estas tendencias las hemos agrupado en 5 ámbitos. En el ámbito normativo, regeneración de áreas centrales y pericentrales, transporte urbano y teletrabajo, mercado habitacional y sostenibilidad urbana. Respecto al ámbito normativo, lo que hemos visto durante los últimos años es un creciente interés respecto a la actualización, la modificación y la enmienda de los instrumentos de planificación territorial. Este creciente interés, por ejemplo, podemos ver que actualmente existe un 50% de los planes reguladores comunales en el Gran Santiago en modificación. Pero a la vez la pandemia ha generado que todos estos procesos han debido detenerse. Y los procesos de participación ciudadana, por ejemplo, no han podido realizarse producto de las restricciones sanitarias, cuarentena y cordones sanitarios. No obstante, las últimas semanas han surgido cierto tipo de iniciativas por parte del MIMBU respecto a retomar y dar seguimiento entonces a los procesos de planificación territorial y las modificaciones a través de la vía telemática, lo que representa entonces una oportunidad para retomar estos procesos que ya en general las modificaciones a los planes reguladores comunales se demoraban aproximadamente 6 años en ser promulgados. Otro elemento relevante tiene que ver con la densificación equilibrada, que es lo que podemos ver en algunos casos de planes reguladores comunales que se han promulgado el segundo semestre del año pasado, como es el caso de Quinta Normal y San Joaquín, que han integrado este concepto en torno a las vías principales, ejes estructurantes y a los entornos urbanos de las futuras estaciones de metro, como la línea 7. También la reconversión y habilitación de grandes paños urbanos ha sido una tendencia que se ha venido marcando en algunos instrumentos de planificación, como el caso de Quinta Normal, San Joaquín,
Nosotros hace algunos meses atrás publicamos un estudio respecto a que dentro del anillo de Américo Vespucio existían 600 hectáreas de uso industrial inofensivo, molesto, que eventualmente pueden ser reconvertidas para proyectos de vivienda social, económica de mercado, equipamiento, espacio público, áreas verdes, etc. En esta línea, por ejemplo, Ferrocarriles ha avanzado en poder rehabilitar y reconvertir terrenos industriales. Por ejemplo, el caso de la reconversión en torno a el río Calle Calle, terrenos de F en Valdivia, o los terrenos de la ex maestranza San Eugenio en Santiago, o los terrenos de FK en Antofagasta. También hay algunos planes reguladores que hoy en día están incorporando esta tendencia, como es el caso del Plan Regulador Comunal de Pudahuel, que está a puertas de ser promulgado, o los planes reguladores de Macula, Antofagasta, que están iniciando sus procesos de modificación y donde también existe iniciativa respecto a poder reconvertir estos terrenos en áreas centrales. En esta línea, por ejemplo, han surgido ciertas iniciativas por parte del gobierno a través del MINBU de generar un banco de suelo, entonces, de terrenos fiscales a nivel nacional que nos permita ampliar entonces la oferta de suelo en nuestras ciudades para el desarrollo de proyectos habitacionales, equipamientos, servicios, etc. Otro elemento importante tiene que ver con los informes favorables para la construcción, aquellos proyectos que se han ido desarrollando en áreas rurales, producto del valor del suelo. Ciertamente en áreas rurales el valor es mucho menor, enfocado en proyectos de vivienda económica y social. Y por último, la ley de aporte al espacio público, que esperamos sea promulgada su reglamento a finales de año, nos habla también respecto a cómo se van a insertar estos proyectos en las ciudades y en su entorno urbano y hacerse cargo, ¿cierto?, de ciertas externalidades, mitigaciones, etc. Quiero cerrar este análisis normativo con una frase de uno de nuestros entrevistados, Enrique Schlotfeld, que nos habla si la ciudad de Santiago efectivamente es una metrópoli, pero al parecer no lo es, porque en definitiva es la suma de los intereses de las comunas. Esta reflexión nos lleva a pensar cómo podemos generar desde el punto de vista de la planificación urbana, a través de nuestro instrumento de planificación territorial, una ciudad más integrada y no fragmentada bajo los intereses solamente de cada comuna. Un segundo ámbito tiene que ver con la regeneración de áreas centrales y pericentrales, que es una tendencia que ha venido durante los últimos años y que ha tenido como foco aumentar la oferta habitacional de vivienda económica, social y de mercado, y también aumentar la cobertura de servicios, equipamiento y áreas verdes. Todo ello sobre la base de los déficits habitacionales que actualmente existen, por ejemplo, Antofagasta, que es una de las comunas que presenta uno de los mayores déficits a nivel nacional, pero también déficit desde el punto de vista del espacio público, de las áreas verdes, los servicios y los equipamientos. Todo ello, por ejemplo, muy clarificado en los indicadores del CIEDU, y también hace algunos meses atrás publicamos un estudio respecto a las diferencias en la cobertura de establecimientos comerciales, como por ejemplo la farmacia y los supermercados, que ha quedado al descubierto producto de la pandemia y la desigualdad, ¿cierto?, respecto al acceso de los habitantes del Gran Santiago. Otro elemento importante tiene que ver con los proyectos de integración social, que han sido proyectos que se han venido incrementando, una tendencia increciendo durante los últimos años. Los subsidios habitacionales de DS19, 49, 01, 56, por mencionar algunos, han tenido como foco ampliar la oferta habitacional, pero también con un mayor estándar en términos de metros cuadrados, materialidad, etcétera, y que han buscado efectivamente hacerse cargo respecto a estos déficits. También ha tenido como foco poder fomentar una vivienda y una ciudad más integrada. En esta línea, el programa de regeneración de áreas centrales del MINBU, por ejemplo, tiene 4 pilares fundamentales, que es la densificación equilibrada, el desarrollo de la economía local, enfocado en el emprendimiento, en la inversión en el emprendimiento local, el espacio público y equipamiento, que busca hacerse cargo precisamente de estos déficits en términos de servicio, equipamiento, etcétera, y la movilidad y accesibilidad con un enfoque importante en cómo podemos integrar los diversos medios de transporte en un solo transporte urbano. Por último, la rentabilidad social de la infraestructura pública respecto a las inversiones en transporte público, tren, hospitales, ha sido una tendencia importante durante los últimos años, y hay una tarea que nos convoca entonces en esta línea respecto a las futuras líneas del 7, 8, 9 y las extensiones de la línea 2 y 4 del Metro Santiago y los proyectos de EFE como el Melitren y el Tren Santiago-Huatuco. Quiero cerrar este análisis con una frase también, una cita de nuestro entrevistado, que es Mauricio Varela, presidente de la ADI, y que nos invita a que, además de la lógica del proyecto, tenemos que mirar más hacia la comunidad, hacia el barrio, hacia la ciudad, y contribuir a ello.
Siguiente, por favor. Respecto al mercado habitacional, ¿qué podemos hablar? El primer semestre de 2020, bueno, hay una fuerte caída en las ventas de las unidades, un 56% promedio para el Gran Santiago, siendo el segmento de los departamentos el más afectado con una caída de un 71%. Esto, entre los factores que existen que dan respuesta a esta caída, tiene que ver con el aumento del desistimiento de la compra de vivienda, un 28% en promedio, que equivale a un 116% más respecto al periodo anterior. Esto tiene que ver con que las personas han preferido redestinar sus ahorros precisamente para dar cobertura a necesidades más básicas, probablemente producto de la crisis que actualmente vivimos, y han desistido entonces de comprar una vivienda en este momento. Pero han existido ciertos movimientos también, desde el punto de vista de la participación en las ventas de ciertas comunas que actualmente se encuentran más expuestas, con más oferta, y que tienen zonas altamente densas, como Santiago, Estación Central, Las Condes, por mencionar algunas, que han disminuido su participación en las ventas. Pero hay otras que la han aumentado y que corresponden a comunas pericentrales como La Florida, San Joaquín, Ñuñoa, Independencia. Punto que va a detallar Rodrigo Aravena en el tercer bloque de esta presentación. También existió una disminución importante de la velocidad de venta. Teníamos un promedio el año pasado de 23 meses y hoy en día estamos llegando a 48 meses. También incrementado de gran forma en el segmento de departamentos, que estamos llegando a 64 meses, que corresponde a un incremento de un 110%, el mayor incremento en los últimos 25 años. El incremento también en los meses para agotar la oferta en comunas como Lo Barnechea, Vitacura, Peñalolén, Las Condes, Providencia, nos habla también respecto a esta tendencia, que de todas formas eran comunas que ya venían con un sobrestock importante los años anteriores. Respecto al precio de las ventas, en general se han mantenido sin grandes oscilaciones. Vemos pequeñas bajas, pero lo que sí ha surgido es una tendencia respecto al aumento de las ventas en blanco, que actualmente llega a un 22%, la cifra más alta en los últimos 10 años. También la industria ha reaccionado generando promoción y descuentos precisamente para poder aumentar las ventas y bajar los stocks. Esta crisis también ha golpeado fuertemente a la industria de la construcción. Actualmente hay 430 proyectos paralizados, 55% en la región metropolitana y 45% en regiones. Y 602 proyectos en fase 2. Por último, respecto al mercado de arriendo de departamentos, vemos que el valor de los arriendos de los departamentos del Gran Santiago cayó en promedio un 7%, la mayor caída en 13 años, y esta caída ha sido mayor en las zonas centrales, que ha llegado hasta una caída de un 10%. Esta situación ha generado una mayor oferta, que ha aumentado un 23%, ciertamente en las zonas más centrales, y ha aumentado la tasa de vacancia, actualmente promedio en departamentos entre un 8 y un 10%. También se observan ciertos cambios que son incipientes respecto a las preferencias de arriendo de departamentos en las tipologías respecto a la ubicación. Buscar edificios, departamentos que se emplazan cerca de farmacias, cerca de equipamientos, de servicios, de comercio. Una mirada también respecto a los espacios comunes, y también respecto a los gastos comunes, que es un gasto importante en el arriendo. Siguiente, por favor. Otro ámbito relevante tiene que ver con el transporte urbano y teletrabajo. De acuerdo a las cifras del Departamento del Trabajo de la Universidad Católica, actualmente existen 1 millón de personas teletrabajando, que corresponde al 10% de la población activa. Un 95% de las empresas ha adoptado este sistema de forma parcial y un 48% de forma total, de acuerdo a las cifras de la Asociación Chilena de Seguridad. Este cambio ciertamente tenía un impacto en nuestras ciudades. ¿Qué ha significado este impacto? Una disminución de la congestión vehicular en polos de trabajo y oficinas, que ya se encuentran bastante sectorizados, ¿cierto? Ha caído estos flujos en un 38%, y por otro lado se han disminuido los tiempos de desplazamiento en un 18%, precisamente porque hay menos flujo en la ciudad. También existe una menor utilización en el transporte público, lo que ha permitido desaturar un poco su utilización, cayendo el uso en un 78% en las primeras semanas de cuarentena. Y esto ha generado un mayor incentivo a uso de medios de transporte verde, como scooter, bicicleta, esta última que ha tenido un gran incremento en su uso y que ya era una tendencia que venía durante los últimos años y que creemos se va a mantener en el mediano y largo plazo. Actualmente existen 420 kilómetros de extensión de ciclovías en Santiago, que es 3 veces la extensión de las líneas de metro de Santiago.
La ley de convivencia vial, por ejemplo, ha sido una iniciativa que ha venido a dar un paso respecto a cómo podemos integrar de mejor forma los diferentes medios de transporte. Y surgen ciertas iniciativas desde el mundo académico, desde el gobierno, respecto a seguir extendiendo la red de ciclovía, como por ejemplo ciertas iniciativas de conectar el sector poniente con el sector oriente a través de una red de ciclovía de 17 kilómetros en el eje Alameda-Providencia-Apoquindo. Esta menor cantidad de flujos que hay en las ciudades también ha generado una menor contaminación en nuestras ciudades, generando un descenso en los niveles de contaminación, principalmente en los gases de efecto invernadero, en una caída de un 58% de acuerdo a las cifras del Ministerio de Medio Ambiente. Esta misma tendencia se ha mantenido, por supuesto, en las principales ciudades de Latinoamérica. Por último, existe un incipiente interés que ha sido una reacción a la crisis actual, que no sabemos si se va a mantener en el mediano plazo, pero que sí ha existido respecto a este interés en los suburbios, en buscar el formato de las casas que nos ofrecen ciertos beneficios desde el punto de vista de espacio y flexibilidad en la línea del teletrabajo. Quiero cerrar este análisis con una frase que acuñó Klaus Schwab hace 5 años atrás, que es presidente del Foro Económico Mundial y que ya visualizaba estos cambios, señalando que estamos al borde de una revolución tecnológica que transformará profundamente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Afectará lo que somos y nuestra identidad. Por último, respecto a la sostenibilidad urbana, lo que hemos visto es un creciente interés de las organizaciones sociales, de las comunidades y la ciudadanía en participar en los procesos de planificación urbana. La reciente promulgación del reglamento de la Ley de Transparencia y Mercado del Suelo hace 2 años atrás involucra procesos de participación ciudadana temprana en las modificaciones de los planes reguladores para la elaboración de las imágenes objetivos, de tal forma de poder validar entonces estas propuestas de planificación territorial. En esa misma línea, la Ley de Protección de Humedales Urbanos, cuyo reglamento se promulgó el mes pasado, va en la línea de poder también conservar aquellos espacios naturales que cuentan con una gran riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad. Chile actualmente tiene 4,7 millones de hectáreas en humedales, muchos de ellos declarados sitios Ramsar. El 85% de esta superficie, si bien se encuentra entre las regiones de Magallanes y Aysén, igualmente existen varios humedales en nuestras ciudades, como por ejemplo el humedal Angachilla, en Valdivia, el humedal Rocuanandalien, en Talcahuano, y el humedal Batuco. Todos estos humedales nos entregan importantes funciones ambientales, al ser pulmón verde en nuestras ciudades, absorber el CO2, permitir espacios de recreación, esparcimiento, educación ambiental, etc. Y surgen entonces como nuevos parques metropolitanos urbanos, como el humedal Batuco, y que puede acercarse a la población, por ejemplo, a través del proyecto de EFE del Metrotren Santiago-Batuco, y que puede permitir eventualmente acercar este pulmón verde hacia todos los habitantes. Por último, en un contexto de cambio climático, la óptima utilización de nuestros recursos, particularmente de nuestros recursos hídricos, surge entonces como un desafío también, una tarea que nos convoca en el desarrollo urbano y en los proyectos, desde el punto de vista de las áreas verdes, parque y la reutilización también de estos recursos. Quiero cerrar este análisis con una frase del arquitecto colombiano Alejandro Echeverri, y que recoge un poco todas estas tendencias, hablando que más que el tamaño de las ciudades, es el tamaño de nuestras vidas en las ciudades. Por último, los quiero invitar a una reflexión respecto a cómo podemos adaptarnos entonces a estos grandes cambios que enfrentamos y enfrentaremos durante los próximos años, apuntando a un concepto que ya lo mencionaba Esteban en el primer bloque, que tiene que ver con la innovación. La innovación ciertamente nos puede dar algunas luces que nos van a permitir responder algunas de estas preguntas, y quiero compartirles 2 citas que apuntan hacia este concepto. Entendiendo la innovación como crear valor nuevo y significativo para el mercado urbano, inmobiliario, para nuestras organizaciones y empresas y para nuestros grupos de interés, siendo la innovación la única ventaja competitiva sostenible en el largo plazo. Ciertamente estos grandes cambios vienen asociados a grandes desafíos, desafíos que ahora les compartirá Rodrigo Aravena en el tercer bloque de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tan interesante análisis sobre el actual panorama urbano inmobiliario. Antes
de invitar a escuchar a Rodrigo Aravena sobre los desafíos que enfrentará la industria y sus oportunidades, me gustaría que viéramos un video con testimonios de diversos actores de la industria que nos presentan los desafíos que tendrán nuestras ciudades y el mercado urbano inmobiliario. Va a tomar hoy día en las viviendas un rol sumamente importante y estamos súper al debe con eso. Por lo tanto, hoy día tenemos que profundizar y tenemos que especializarnos como rubro para poder entregar edificios y viviendas mucho más sustentables que generen un ahorro y además estén beneficiando al planeta, por supuesto, y generen un ahorro inmediato a los compradores. El tema del coworking, yo creo que hoy día llegó para quedarse. Yo creo que la forma de trabajar de la gente va a cambiar. O sea, hoy día nos hemos podido dar cuenta de que la gente se puede trabajar desde su casa, puede hacer muchas cosas desde su casa, lo que va a implicar menos costos de transporte, menos costos de tiempo en transporte. Y tal vez antes tener un escritorio no era relevante y hoy día sí va a ser relevante. Entonces ya empezamos a caer en el estilo de vida. Y cuando empezamos a caer en el estilo de vida, el diseño empieza a tomar una importancia distinta. Entonces, antes que decíamos, oye, segmentaciones demográficas, ¿cuánto puedo pagar? ¿Y no es cierto qué edad tengo? Hoy día empezamos a transformar en estilos de vida. Y tal como tú dices, yo también me lo voy imaginando así, o sea, que tú empieces a diseñar, ¿no es cierto?, proyectos para tipos de personas que tienen intereses comunes. Yo creo que el mundo inmobiliario va a tener que marchar en las siguientes líneas adicionales, en mi opinión. Primero, una mucho mayor transparencia. La gente, sobre todo que si va a meterse en digitalización en forma masiva, la gente va a querer mucho mayor transparencia, conocimiento más clarito y más transparente de todo. Si la ciudad de Santiago sigue siendo una metrópolis que no lo es, porque en definitiva es la suma de intereses de las comunas, que no es una metrópolis, vamos a seguir con conflictos de escasez de suelo y conflictos que en general tienden a ser una ciudad desequilibrada y una ciudad que no funciona como un todo, sino que funciona con intereses específicos. Así como ahí, ¿no? Así. Que relacionar todo el inmobiliario que trabajamos y vivimos. Hay una lógica más grande que tiene que ver con los barrios, con las ciudades. Y creo que todos tenemos que tener una mirada más de comunidad, más de barrio, más de ciudad, y contribuir. Y vamos a tener ciudades quizás como más europeas, donde la verticalidad de uso, o sea, el primer piso es comercial y de servicio, y los segundos y terceros pisos de ahí para arriba cohabitan armónicamente la vivienda con la oficina. Y la industria pesada, contaminante, bueno, esa obvio que va a seguir siendo alejada, pero el mundo ha cambiado cada vez más a servicio y la propia industria es cada vez menos contaminante. El inmobiliario tiene que sintonizar con las necesidades de la ciudad. Yo no veo proyectos como los que se hicieron bastante poco amigables con la ciudad, porque se ve que uno después cosecha muy negativamente el tema y esa conciencia yo creo que va a ir creciendo y las exigencias nacionales lo van, de la gente, de la opinión pública, etcétera, lo va a imponer. Entonces yo veo que esa conexión con la necesidad de la ciudad de parte de los inmobiliarios va a tener que irse expresando en proyectos que en general van a ser mucho más amables con la ciudad y por lo tanto van a estar continuamente, no solo por la aplicación de la ley de aporte, sino que porque efectivamente o construimos una buena ciudad o nos estamos pegando balazos en los pies. Hoy día hay una valorización, una revalorización del espacio inmediato en torno a la vivienda. Se está hablando de la ciudad a 15 minutos, de generar estos lugares donde tú accedes y te autoabasteces dentro de un radio cercano. Entonces, más que pensar el tamaño de la ciudad,
hay una frase que es bonita también, que se la tomó un arquitecto, que dice: hay que pensar el tamaño de nuestras vidas en las ciudades, es decir, cómo las personas se adaptan y empiezan a valorizar el entorno inmediato. Muy buenos días. Muchas gracias a todos nuestros entrevistados. Fueron una fuente importantísima para el desarrollo de este conversatorio. Y también bienvenidos a todos los que nos están acompañando. ¿Qué desafíos podemos resumir de la crisis que estamos viviendo? Del momento único y complejo que estamos viviendo. De seguro cada uno de nosotros tiene sus propios desafíos personales, profesionales, incluso a nivel de empresa hemos ido poniendo desafíos. Y en esta breve conversación que estamos teniendo queremos plantear algunos desafíos como industria inmobiliaria, como actividad tan noble que nos parece como la construcción de trozos de ciudad que de forma muy responsable tenemos que ir haciendo. Y queremos resumir en 5 ideas los desafíos que nuestra industria debe plantearse una vez que todos podamos salir a volver a caminar nuestras ciudades. En la fotografía aparecen 2 lugares de Santiago que quizás muchos de nosotros no lo tenemos en el mapa inmobiliario. A la izquierda está el Parque André Yablán, en la comuna Pedro Aguirre Cerda. A la derecha está la nueva y flamante Estación Cerrillos, en la comuna Cerrillos. Con estas 2 imágenes lo que quiero transmitir es que el mercado inmobiliario, el primer desafío que se tiene que poner en adelante es ampliar sus áreas de desarrollo. Tenemos que salir de la zona de confort donde hemos estado históricamente, que nos hemos circunscrito principalmente a mirar los informes de velocidades de venta de unidades en el Gran Santiago y hemos puesto foco en las comunas que más venden unidades. Sencillamente hemos hecho eso como una actividad y muchas veces se nos critica como industria inmobiliaria a que tenemos poca innovación, que seguimos principalmente la masa y que vendemos productos bastante similares y bastante commodity, entre comillas. Por lo tanto, nuestro primer concepto como desafío es ampliar las áreas de desarrollo. Hacer de Santiago al 2025 un multimercado de potenciales subcentros. Aparecen subcentros en Conchalí, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Cerrillos, San Joaquín, La Granja, Macul, La Pintana, en fin. Hay un enorme potencial de desarrollo de sectores, de densificación de ciertos sectores de Santiago. Como dice uno de nuestros entrevistados, y que está bastante en boga el concepto de las ciudades de 15 minutos, hemos vuelto a valorar la vida inmediata a nuestras viviendas. Y esta ciudad de 15 minutos es un gran anhelo para nuestras ciudades pandemia. ¿Cómo logramos entonces que en Santiago barrios más deficitarios? Nosotros somos parte de la solución. Nosotros tenemos que brindar oferta inmobiliaria en diferentes sectores de Santiago, en diferentes subcentros de Santiago. De seguro haremos ciudades más equitativas y con mayor derecho a la ciudad en estos sectores si brindamos oferta de vivienda para las mismas personas que vegetativamente han ido creciendo y desarrollándose cada uno de sus sectores. ¿Por qué una familia de Renca que ya tiene hijos jóvenes, profesionales, tiene que irse a vivir a Santiago esa gente? ¿Por qué no ofrecemos alternativas de vivienda en las mismas comunas para que esos mismos profesionales que van emergiendo de esas propias comunas sigan quedando cerca de sus lazos familiares, de sus amistades, de sus orígenes? Ese es un potente desafío. ¿Y cuáles son estos sectores? Principalmente hemos querido ligarlos y debemos ligarnos a las infraestructuras de transporte que los próximos años van a desarrollarse. Existen 4 líneas de metro que van a empezar a construirse. Una de ellas, ya está funcionando, como la línea 6 de Cerrillos, que abarca un mercado interesante por Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, Santiago Sur, los barrios de Franklin, Santa Elena. Son sectores muy interesantes a densificarse. Y posteriormente, cuando se construyan, ojalá cuanto antes
se adjudiquen las obras y los proyectos. Las líneas 7, 8 y 9. La línea 7, que recorre Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, y termina llegando a Vitacura. La línea 8, que recorre Macul y La Florida hasta llegar a Puente Alto. Y la línea 9, de San Joaquín, La Granja, San Ramón y La Pintana. Cada una de las comunas que he ido mencionando tiene diferentes trozos de ciudad, diferentes sectores que se pueden ir transformando en nichos para abordar mercados diversos y dispersos territorialmente. El segundo concepto es invertir en suelo para el rebrote del mercado inmobiliario. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el concepto potente que quisiera abordar. Contar con terrenos aptos para este rebrote inmobiliario. He querido hacer un juego de palabras con el rebrote del COVID. El rebrote inmobiliario me refiero a pasada la crisis, que es esta conjunción de crisis COVID con crisis social. Nosotros tenemos que estar preparados para el mediano plazo. Creemos de que hacia el 2021 y hacia el 2022 recién vamos a levantar vuelo con las dinámicas de venta que están bastante alicaídas, como mencionaba David. Por lo tanto, este escenario económico nos abre una interesante oportunidad de buscar con calma y elegir las mejores localizaciones para cada sector. Todos sabemos que el suelo para construir es una oferta poco estable en el tiempo, por ser una sumatoria de intereses muy atomizados y dispersos territorialmente. Si bien en contextos de crisis aparecen oportunidades de terrenos por coyunturas muy especiales, garantizar que el mercado en general va a tender a la baja o que ciertos sectores van a mantener oferta equilibrada y a la baja es un concepto que nadie de los gestores inmobiliarios puede asegurar. Lo único que podemos asegurar es que a medida que vamos a ir sorteando esta crisis, los terrenos se van a ir haciendo más apetecidos. Por lo tanto, hoy es el momento para tomar decisiones de posicionamiento en algunos sectores. Hoy es el momento para iniciar búsqueda. Hoy es el momento para analizar posición, para mirar el mercado estratégico, no en la inmediatez, sino que para mirar el mercado estratégico para el rebrote inmobiliario que estamos mencionando. En la siguiente imagen quiero poner un caso que me parece muy interesante de atender a partir de esta idea que les estoy mencionando. Este es el barrio Ñuñoa Sur, podríamos llamar el sector industrial de Ñuñoa Sur. Hace unos años, 2012, 2013, 2014, conocí una inmobiliaria que tomó posición en este barrio a alrededor de 10, 11, 12 UF metros cuadrados de terrenos, año 2012, 2013. En la siguiente imagen, que se superpone a esta, aparece el año 2020. La diferencia de 7 años entre una fotografía aérea y otra nos muestra cómo este terreno se densificó, cómo este sector se sobrepobló y todas las inmobiliarias llegaron principalmente al alero de la inauguración del Metro Estadio Nacional, año 2018-2019. Las últimas compraventas fueron entre 42 y 46 UF metros cuadrados. Es decir, más que se triplicó el valor del suelo en 7 años, específicamente en este sector. ¿Quién fue el gran ganador de este mercado y de estos últimos 7 años? La inmobiliaria que buscó terrenos, la inmobiliaria que apostó por el sector en pleno momento de ausencia de mercado inmobiliario en el sector. El desafío entonces está puesto en estudiar hoy, evaluar y tomar posición el 2021 para esperar el rebrote inmobiliario del 2022-2023. El tercer desafío que queremos mencionar es participar de la nueva generación de proyectos inmobiliarios. Nosotros que tenemos que pasar de la exclusión a la inclusión, a la legitimidad y a la digitalización. La fotografía de la izquierda la conocemos probablemente todos los que estamos participando en este conversatorio. Son hechos que fueron lamentables, fuimos muy criticados como industria inmobiliaria y no podemos seguir concibiéndolo después de esta crisis. Transformemos entonces esta crisis como un punto de inflexión
para abordar la actividad inmobiliaria con responsabilidad urbana, con responsabilidad social y con responsabilidad gremial. El desafío de nosotros, desarrolladores inmobiliarios, y todos los que participamos de la gestión de proyectos inmobiliarios, es sumar a la comunidad en el desarrollo. Tenemos que ser capaces de invertir el paradigma actual de comunidades adversas al desarrollo a comunidades proclives al desarrollo. La fotografía de la derecha corresponde a protestas en San Francisco de personas que reclaman construcción de edificios. Tenemos que llegar a ese paradigma. Tenemos que ser capaces de ser necesarios para la sociedad. Que la gente entienda de que el acceso a la vivienda y el derecho a la vivienda, el mercado inmobiliario es un componente fundamental. Las buenas densidades, las densidades equilibradas, van a permitir que nosotros nos transformemos en actores necesarios del proceso de densificación que requiere la ciudad permanentemente. Otro desafío que nos propone esta crisis es la oportunidad para dar paso a una digitalización total del proceso inmobiliario. Desde la conceptualización del proyecto, su diseño, su permisología, su aprobación, hasta su comercialización. Hoy en día nos hemos dado cuenta que es importantísima la digitalización de los proyectos inmobiliarios en cuanto a diseño y en cuanto a construcción. Se hace menos invasiva la construcción cuando se digitalizan los proyectos. Y por el otro lado, la industria de la comercialización de los proyectos inmobiliarios ha mostrado una resiliencia gigantesca en esta crisis. Hemos sido capaces de adaptarnos rápidamente a presentar proyectos en realidad virtual, a vender desde un escritorio. Y eso es posible. Incluso más adelante va a ser posible vender edificios sin necesidad de iniciar obras, vender edificios mostrando sin necesidad de construir departamentos pilotos. Podríamos llegar incluso a terminar los diseños de los edificios, a definir terminaciones, idealmente, a partir de las decisiones que digitalmente hemos ido pudiendo recibir de nuestros potenciales compradores. Esta lámina habla del concepto número 4, del desafío número 4 que hemos querido mencionar, de la integración social como motor de desarrollo. Ya lo mencionaba David anteriormente. La inyección estatal de recursos para impulsar la economía el próximo año tiene un fuerte énfasis en los proyectos de vivienda, principalmente de integración social, subsidios de DC19, DC49, DC56. Existen fondos aprobados para construir 90.000 viviendas en 2020. Tenemos que ser capaces de formular proyectos, presentar proyectos para consolidar estas 90.000 viviendas, que es nuestro gran desafío inmediato del próximo año. Todos los actores inmobiliarios debiésemos estar llamados a buscar terrenos para este desarrollo, a presentar proyectos para este desarrollo y a consolidar el diseño y construcción de este desarrollo. ¿Cuál ha sido, a mi juicio, la principal duda y la principal fuente de desconfianza? La enorme complejidad, la enorme variedad de los planes, de los programas, de las condiciones, de las modalidades de postulación que tienen estos subsidios. Por lo tanto, cada ubicación requiere de un estudio, requiere de un análisis. Por lo tanto, tenemos que compenetrarnos y tenemos que estudiar cada uno de los sectores potenciales que tiene la posibilidad de desarrollar proyectos de integración social. La oportunidad está esperándonos, tenemos que ser capaces de diseñar, analizar y estudiar bien cada una de estas opciones. Finalmente, el quinto punto que quiero mencionar es generar densificación equilibrada y generar proyectos integrales en la ciudad. La densificación equilibrada es un ideario que impulsa la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, como ustedes probablemente han escuchado, y nosotros como profesionales del sector inmobiliario nos motivamos profundamente a trabajar por ello. Citando a Vicente Domínguez, el director ejecutivo de la asociación, debemos sintonizar con las necesidades de la ciudad. Nuestros proyectos deben tener un contexto en el cual adecuarse, no solo socioeconómicamente, que generalmente lo hacemos muy bien, sabemos muy bien cuál es el nicho, cuál es el mercado al cual atender, sino que tenemos que adecuarnos programáticamente en los sectores. No podemos solamente aplicar la misma receta de construir viviendas y únicamente viviendas en cada uno de los proyectos. Tenemos que problematizarnos más con los proyectos y los terrenos.
Darnos el tiempo, por ejemplo, de insertar en los proyectos actividades y equipamientos que observamos como deficitarios en los barrios. De esta forma, estamos generando un beneficio del proyecto hacia la comunidad, y la comunidad va a recibir de mejor forma nuestros proyectos. También la pandemia nos está invitando a revisar nuestros diseños, insertando mix de usos en cada uno de los proyectos, planificando más y mejores espacios comunitarios dentro de las propias comunidades de los edificios. Durante este tiempo de confinamiento hemos descubierto una capacidad increíble de las personas de cohesionarse dentro de las comunidades y de ir generando microeconomías dentro de los edificios. Ese es un descubrimiento que tenemos que trasladarlo al campo del diseño, al campo de la arquitectura, para hacer de los edificios formas más amables de vivir en comunidad. Pensar en nuestros espacios arquitectónicos también al interior de las viviendas. Como decía Eduardo en la entrevista, el cowork y el home office llegaron para quedarse. Se aceleraron quizás a la tendencia que tarde o temprano íbamos a tener. Finalmente, la sustentabilidad de nuestros proyectos, diseños y espacios es algo que está pendiente. Cuando me refiero a sustentabilidad, me refiero a las capacidades de los proyectos de tener menor impacto ambiental, tanto en su fase de construcción como en su fase de uso. La fotografía muestra estupendos techos verdes, que lamentablemente todavía tenemos ciertos reparos a nivel normativo que nos impiden hacer este tipo de proyectos. Tenemos que de alguna forma ir y forzar a las autoridades para que nos permitan desarrollar este tipo de proyectos, que ya están absolutamente en desarrollo en países desarrollados y que nosotros lamentablemente todavía nos hemos quedado anclados a ciertas normativas que nos impiden el total uso del último piso. Finalmente quiero darles las gracias. Espero que estos 5 conceptos que acabo de plantear como desafíos después de esta crisis se transformen en poderosas herramientas de gestión que nos permitan soñar y ejecutar los proyectos de esta nueva generación inmobiliaria que nos convoca. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nombre mío y en nombre de todo el equipo de AGS. Bernardita. Muchas gracias, Rodrigo, por tan interesante análisis. Sin duda, la industria tiene muchos desafíos por delante. Me quedo con 2 conceptos que tú dijiste. Un mayor derecho a la ciudad y Santiago tiene múltiples mercados y el camino es consolidar subcentros. Gracias a todos. En función del tiempo de cada uno, responderemos las preguntas a través de correo electrónico. Les invito a que contacten a nuestros expositores y sin duda nos quedaron muchos temas y este no va a ser el último conversatorio. Así que los invito a que sigan revisando nuestras redes, nuestro sitio web y que tengan todos un muy buen día.